Me quito esto rápido. Listo. Comenzamos. Nos quedamos en consolas ya, ¿verdad? Ya estamos en consolas. Listo. Comenzamos con consolas de videojuegos. No tengo una consola completa, así que solamente les voy a mencionar los otros componentes que van en nuestra consola. En el caso de Xbox One Fat, One S, One X y Series X, vamos a encontrar que traen una lectora de discos. También tenemos que viene lo que es módulos de encendido, módulos de Bluetooth y módulos Wi-Fi. Creo que módulos sí tengo para enseñarles. Bueno, aquí tenemos uno mismo.
¿Qué es eso? Las fallas más comunes del Joy-Con. Las fallas más comunes son joystick, batería, flex de botones, eh, ah, 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 y el botón L son las fallas más comunes, por las que casi siempre llegan esos equipos. Ya otras fallas que sean, por ejemplo, que no detecten un botón o que no prenda, ya no son tan comunes. Es muy raro que llegue un Joy-Con con esas fallas. Pero si llegara, pues el de los botones sería el controlador de botones y podría ser algún regulador o hélice de carga que no permita que encienda nuestro control, nuestro Joy-Con. Bien, eh, me perdí. Ah, sí, que en consolas de Xbox One, One Fat, One Series, One X, perdón, Series S, Series X, Xbox One Fat, Xbox One S, Xbox One X. Vamos a encontrar que traen una lectora. Vamos a encontrar que traen su ventilador. Vamos a encontrar que traen sus módulos. En este caso del Xbox One S, tenemos aquí, por ejemplo, así es como vendría nuestra placa y trae esta tarjeta aquí. Este sería nuestro módulo de encendido y de Bluetooth. En esta parte de aquí, en esta parte de aquí, va otra placa parecida a esta que estoy mostrando, muy parecida a esta, que va pegada aquí, y ese es nuestro módulo Wi-Fi. En la One S tenemos módulo de Bluetooth, tenemos nuestro botón de encendido y nuestro módulo Wi-Fi. Wi-Fi, encendido y Bluetooth. Acá el del encendido viene con el módulo de Bluetooth y el Wi-Fi viene solito de este lado. Aquí va conectada la placa. No tengo una para mostrarles. Bueno, sí tengo, pero no la tengo aquí a la mano. Entonces, conociendo ya las partes que trae, vamos a conocer ahora sí y reconocer los componentes en una placa de Microsoft, que será cualquiera de las Xbox One o cualquiera de las Xbox Series. Siguiendo el ejemplo del día de ayer de la placa de Nintendo Switch, quiero que ver si ustedes me podrían decir en dónde yo podría ubicar los filtros EMI. Recuerden que ayer encontramos los filtros EMI en un IC que se encargaba de mandar la señal de video al puerto USB-C. Aquí, en cualquiera de estas dos consolas, tenemos filtros EMI. Siguiendo el ejemplo de la consola del día de ayer, del Nintendo Switch, quisiera que ustedes me digan en dónde yo podría encontrar los filtros EMI en mi placa de Xbox. ¿Quién se anima a decirme? Ahí. Cerca de los puertos HDMI. Exactamente, ahí es donde vamos a encontrar
nuestros filtros EMI. ¿Sale? En el caso de del Xbox One S, los filtros EMI vienen pegados. No sé si lo vayan a alcanzar a ver. Déjenme hacer grande la pantalla. Yo no puedo verla. Ahí está. Aquí tenemos, miren, los filtros EMI. Aquí. Anotar. Estos cuadritos que ven aquí y estos también son nuestros filtros EMI. Si se dan cuenta, está el HDMI, vienen las pistas, pasan por nuestros filtros y de los filtros salen otra vez las pistas y llegan hasta este componente. Este es un IC llamado retimer. ¿Sale? De ahí, del retimer, ya la señal la recibe viniendo de nuestro APU. Aquí se genera, la manda aquí, la analiza, la limpia, la corrige, la potencia, etcétera, y la expulsa. Pasa por estos filtros para evitar ruidos, interferencias, etcétera, y llega hasta nuestro puerto HDMI, que es donde va a encontrar nuestro cable conectado y por ende enviaría nuestra señal a la televisión. ¿Sale? Entonces, componentes importantes en placa de Xbox One Fat. Tal vez no les enseñe todas las placas, no les enseñe la placa del One X, la del One S, All Digital, de la One Fat. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las placas son muy parecidas, van a traer prácticamente lo mismo, tal vez acomodado en distinto sitio, pero muy cerca de donde sabemos que debe de ir. El día de ayer lo hicimos con el Nintendo Switch, se dieron cuenta que normalmente viene el IC que se va a encargar del video, luego ese IC tiene sus filtros EMI que reciben su señal y de los filtros EMI se libera para ir al puerto USB-C. En el caso de la Xbox One es lo mismo, tenemos nuestro retimer, que es el componente que se va a encargar de recibir los gráficos de nuestro APU, los va a expulsar, va a pasar por nuestros filtros para hacer por fin su recorrido hasta el HDMI. Si nosotros ponemos en lista, tenemos que primero es IC de video, filtros y de ahí hasta el HDMI. En el Nintendo Switch era lo mismo, teníamos el IC de video, teníamos los filtros EMI y de ahí el puerto USB-C que hacía función como de HDMI. ¿Sale? Entonces, si por ende yo no les voy a mostrar porque no tengo todas las placas a la mano, sabemos que tiene que coincidir casi todo en la posición de los IC que estemos buscando. Si yo sé que el chip Realtek en consolas se encarga del internet, más o menos en qué zona creen ustedes que se tiene que encontrar. ¿Quién me dice en qué zona posiblemente lo encontremos? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Quién contesta? Cerca del puerto de LAN. Cerca del puerto LAN. Aquí tenemos nuestro puerto donde entra el cable de internet o nuestro conector RJ45.
que es así como se llama el conector del internet, del cable de Ethernet. Aquí entra en este espacio, en este conector. Por ende, yo sé que cerca de este componente vamos a encontrar lo que es el chip Realtek. Si yo les digo que me identifiquen por aquí encima dónde está ese chip, ¿lo podrían identificar o no? El chip Realtek. Sabemos que está cerca de nuestro puerto. Entonces, ustedes me podrían decir en qué parte está este chip. ¿O no? Tengo hasta las 6 de la mañana, ¿eh? La izquierda. ¿Izquierda? Sí, ¿no? Ese de abajo. Ok, ¿alguien? ¿Este o este? No, el de la izquierda. A ver, Bueno, creo. ¿este o este? El de la izquierda. Este. Ajá. Ok, ¿alguien más me dice cuál creen ustedes que sea nuestro chip Realtek? Yo también, profe, pienso que es ese, el que mencionó el Ok. compañero. ¿Se acuerdan ayer que les dije cómo identificábamos un chip Realtek? ¿O no se acuerdan? Que tiene un cangrejito, profe. Que tiene un cangrejito, ¿verdad? Vamos a ver bajo el microscopio ese chip que me acaban de mencionar algunos y vamos a corroborar que de verdad sea ese chip. Si no traía el cangrejito, les dije qué otra cosa podría traer para reconocer el chip Realtek. ¿Se acuerdan de qué otra cosa tenía ese chip para reconocer que era el chip Realtek? El nombre. ¿El nombre? Ujú. Sí. Realtek ahí, tal cual. Exactamente. Tal cual debe decir chip. Bueno, no va a decir chip, pero va a decir Realtek. Vamos a ver si de verdad el chip que ustedes mencionaron era un Realtek. Aquí tenemos el conector, miren, aquí está este plateado que se ve aquí, es el conector. No se enfoca bien, pero es el conector, el de Ethernet. Entonces vamos a ver a la parte de atrás, a seguir el IC que ustedes me dijeron. ¿Qué dice nuestro IC? L339A. L339A. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que ese no es nuestro chip Realtek, ¿verdad? ¿Dónde más podríamos encontrarlo? Si ese IC era el más cercano a Abajo. nuestro abajo. A ver, vamos a ver la parte de abajo. Y en la parte de abajo, justo donde está nuestro puerto Ethernet. A ver, aquí les voy a mostrar el puerto Ethernet. Ahí está, miren el puerto Ethernet. Seguimos aquí abajo. Es aquí. Y vamos a ver qué IC hay cercano a él. Tenemos capacitores, tenemos resistencias. ¿Sale? Seguimos recorriendo. A ver hasta dónde llegamos. Ahí tenemos otro IC. Vamos a ver qué dice ese IC. Y a ver si podemos enfocar las letras.
No se vio. Creo que ahí van a alcanzar a verlo momentáneamente. Ese sí es. ¿Ya vieron lo que dice? Realtek. Realtek. ¿Vale? Pasamos nuevamente a la mesa de trabajo, nuestra cámara. Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que yo trato de que ustedes entiendan cuando les digo que aprendan a identificar la posición de los componentes? Si yo, o más bien dicho, cuando salió la serie S, mi primer serie S que compré, la desarmé el primer día que la tuve para saber cómo era por dentro. Al desarmarla, inmediatamente noté bastante diferencia. Pero debido a la estructura de cómo vienen, pude detectar fácilmente cuáles eran sus ICs, el Realtek, el retimer, el controlador de la expansión, su NAND, ¿sale? Sus MOSFET, fácilmente los pude localizar. Muy distintos al de los Xbox One convencionales que ya había visto por algunos años. Entonces, lo que yo trato de hacer es que ustedes entiendan o sepan más o menos dónde es que podemos encontrar estos componentes. Supongamos que sale el Xbox Series 20 y ustedes lo reciben por primera vez. Si yo quisiera localizar un IC de Power, ayer mencionamos dónde normalmente se llega a colocar el IC de Power. Si yo quisiera localizar el IC de Power en una nueva consola, ¿qué es lo que debería de buscar para saber que en esa parte podría yo encontrar el IC de Power? ¿Tienen alguna idea? Ayer yo lo mencioné. Ayer yo les dije, normalmente el IC de Power viene cerca de esto. Y se los demostré tanto en la Nintendo Switch como en la placa de Xbox One. Incluso en la de Play 5, en la placa del Play 5. ¿Dónde normalmente tendríamos que encontrar un IC de Power en consola? ¿Quién me dice? Cerca de donde va conectada la fuente. Podría ser. Cerca del Algunos botón de encendido. cerca del botón de encendido. Un poquito más difícil que lo coloquen ahí, pero sí, también puede ser. En caso de laptops, a veces lo llegan a poner cerca del botón de encendido, cerca de donde se acciona ese botón o a donde llega el conector del botón. Pero ayer les mencioné algo un poquito más a lo seguro. Y fue que estaba cerca de ¿qué? ¿Cerca de qué? El De PEMI. MOSFET. Cerca de los MOSFET. Se los voy a comprobar ahorita nuevamente. Tenemos aquí nuestra placa Xbox One S. IC de Power, MOSFETs. Estos cuadritos, MOSFETs. Xbox Series S. Aquí debería de ir nuestros dos IC. Y aquí están sus MOSFET. MOSFET aquí. Y acá irían más MOSFET. Aquí ya no se ven porque ya se los quité para utilizarlos. Pero aquí irían otros cuadritos negros. Como los que están en esta parte de acá arriba. ¿Sale? Y tenemos dos ICs. Uno para estos y otro que controla estos.
¿Sale? En el Nintendo Switch de ayer, lo mismo. Lo mismo en Nintendo Switch, miren. Solo para que no les quede duda. IC de Power. Aquí debería de ir el IC de Power. Y tenemos 1, 2, 3 MOSFET. 1, 2, 3, 4 MOSFETs. ¿Sale? A ver qué otra consola tengo por aquí a la mano. Bueno, la del Play 5, que también les enseñé ayer. Aquí lo tenemos. IC de, bueno, aquí Power Up, IC de Power Up o IC de Power también le pueden decir. No tenemos MOSFET de este lado, pero este se interconecta del otro lado de la placa para controlar los MOSFET que vienen aquí abajo. ¿Sale? A ver qué otra placa. Déjenme ver qué otra placa tengo aquí. Yo ya no tengo placas. Yo creo que tengo una de Play 4 por aquí. Bueno, ya encontré otra. Miren, placa de Xbox One X. Se las voy a enseñar y quiero que me digan ustedes más o menos dónde yo tendría que encontrar el IC de Power. En esta zona, cerca de esta zona, vamos a encontrar el IC de Power. En todo este cuadro. ¿Dónde creen que esté el IC de Ahí Power? está, profe, ¿Dónde? cerca del como rectángulo o cuadrado amarillo. Aquí. Ahí justo al lado. Ese. Aquí, ¿verdad? Ya se les hizo más fácil identificarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos IC de Power, tenemos MOSFET aquí alrededor. ¿Sale? No tengo una placa de Play 4 para enseñarles, pero para que se dieran cuenta que siempre va a venir acomodado en todos los equipos casi de la misma manera. Incluso en computadoras, en tarjetas gráficas, etcétera. ¿Y ese IC de Power alimenta directamente a los capacitores que están cerca del APU? A los MOSFETs. A los MOSFETs, porque el IC de Power maneja la línea de 12 volts. Ok. Es que lo que Muy pasa bien. es que yo Ajá. tengo un OneFat que tiene los capacitores que están cerca del APU en corto. Busqué en el Estos. board view. En el OneFat hay unos capacitores SMD. Y busqué en el board view y me apareció que estaba conectado directamente con esos MOSFETs. Entonces por eso preguntaba si podría ser la falla ese IC de Power o Estos directamente estaban. del APU. Ajá. Esos tenían contacto directo con los capacitores. Estos con estos. ¿O cómo? Es que estos son capacitores y este también es capacitor. No te entiendo ahí. O estos tenían conexión con el IC. Y en el board view me parecía que los capacitores SMD que estaban cerca del APU, que en el OneFat son otros aparte de esos redondos, tenían conexión directamente con esos MOSFETs. Por eso preguntaba si podía ser la falla el IC de Power. Y están conectados, sí, porque vienen de la misma línea entonces. Ok. Ahora, pues más o menos ya vamos sabiendo dónde identificar los componentes. Pero vamos a empezar a reconocerlos. Tenemos en una placa de Xbox One
Esta es una Xbox One S, esta placa es de una Xbox One S. Vamos a encontrar puerto Ethernet. Este sería puerto óptico. Lo voy a voltear. Ethernet óptico. Este es de audio, pero es especial, no me acuerdo cómo se llama, SPF, no sé qué cosa. No sé ni para qué sirve ese, sí, es un tipo de conector que ni nunca lo he utilizado yo. Entonces tenemos óptico, Ethernet, USB, HDMI out y HDMI in. ¿Sale? Salida, no, perdón, entrada y salida. No, mentira. Entrada y salida, es al revés. Porque de aquí va para la tele y aquí podemos conectar, por ejemplo, un Play 5, lo podemos conectar aquí y el Xbox va a reproducirlo en una pantallita dentro de su propio sistema. Luego tenemos, ¿qué creen que sean estas ustedes? ¿Qué creen que sean estos? La RAM. Son nuestras RAM, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que las memorias RAM normalmente las colocan cerca de los APU? Sí, Aquí tenemos como prueba, otra vez, tenemos series S, APU, memorias RAM, Nintendo Switch OLED, APU, memorias RAM, One X, APU, memorias RAM, PlayStation 5, APU, pero lo colocaron debajo, memorias RAM. ¿Sale? Y en celulares igual, si ven un celular desarmado por ahí, van a ver que viene su microcontrolador pequeñito, su CPU o bueno, sí, ese es procesador, es un CPU, y cerquita va a venir por ahí su pequeña RAM. Ahora, ya tenemos localizado lo que es chip Realtek, que se encarga del internet por cable. Tenemos las VRAM o memorias RAM. Tenemos el APU. Tenemos los MOSFETs, que también ya estuvimos hablando de ellos ahorita. Tenemos IC de Power. Voy a bajarlos un poquito. Luego tenemos detrás de nuestro HDMI casi siempre filtros EMI, los cuadritos estos que están aquí. Permítanme, déjenme subir la calidad de la imagen. Ayer me dijeron, ya que había acabado el live, que se veía borroso. Déjenme subir la calidad de la cámara. Para que lo vean mejor. Como se desinstaló el día de ayer el programa, se resetó todos los ajustes que ya le tenía. O sí se ve clarito ahorita. Me parece que según ya está en 1080. ¿Se ve clarito o se ve borroso? ya se ve mejor. Sí. Sí, no, a ver, espérenme tantito. Voy a quitarla tantito.
A ver, chequen si ya los deja ver. Se supone que está, bueno, le puse 4K a ver si. Sí, profe, se mira Ay, mejor. ahora sí se ve mucho mejor. Ya le pusimos 4K. Es que se me olvidó que se había desconfigurado todo. Ok. Entonces, volvemos a identificar para que los veamos mejor. VRAMs. Me dice si se ve muy trabado o algo, ¿eh? No va a ser que se trabe. VRAMs, APU, MOSFET, estos cuadritos negros, MOSFET, IC de Power. Detrás de nuestro HDMI viene filtro semi, estos cuadritos que vemos aquí. Chip, retimer. Luego tenemos South Bridge o puente sur, que sería este componente. Luego tenemos NAND flash, que sería esta que está aquí. Luego tenemos, pues el filtro ESD, que también es una de las fallas más comunes en Xbox One y Xbox Series. Tenemos aquí un pequeño componente plateadito, no sé si lo alcancen a ver, si no, lo acerco un poquito más la placa. Este chiquitito. Ese es nuestro ESD, nuestro diodo de protección. ¿Sale? Contra la electroestática. Protege nuestro APU de electroestática que pueda entrar directamente por el cable HDMI. Entonces, ya también tenemos localizado el chip Realtek que viene debajo, muy cerca de nuestro conector de Ethernet. Aquí está nuestro conector de Ethernet. Y aquí tenemos el chip Realtek. ¿Sale? Ahora, ya conociendo Oigan, esto. profe, el que mencionó anterior si llegara a fallar ¿qué fallos presentaría la consola? El ESD o el El retimer. pequeñito que mencionó, el anterior, el retimer que mencionó. Diodo de Así es. protección. Este es un diodo de protección. Si llegase a fallar o a ponerse en corto ese diodo, lo que haría es que nuestra consola deje de dar video. Se queda sin señal. La consola va a prender, no se va a apagar ni nada, pero nunca va a mandar la señal. ¿Sale? Ah, ok, gracias, profe. ¿Y ese cómo se diagnostica? Se mide aquí alrededor, o bueno, al lado de él, tenemos varias resistencias. Esas resistencias nos deben de dar 5 volts. Si una no da los 5 volts, que nos dé, por ejemplo, 3 o 2 o menos o que esté muy lejos de los 5 volts, significa que no está trabajando correctamente nuestro diodo ESD. Y por ende tendríamos que o reemplazarlo o hacer un revaling, porque también podría ser que nada más sea falta de revaling, que alguna esferita se haya cuarteado y esté haciendo falso. Y el otro es hacerle un fix. A este podemos hacerle un fix, a este componente. Ahora vamos a explicar qué fallas provocarían el fallo de estos componentes que les he mencionado. Estos componentes que yo les mencioné ahorita son los más comunes que llegan a fallar y los que van a casi siempre diagnosticar al recibir una consola. Los otros diagnósticos de algunos otros componentes, como por ejemplo memorias RAM, APU, NAND flash y South Bridge, ya se diagnostican con más seguridad con el osciloscopio, pero eso ya es para un curso avanzado. Ahorita les voy a enseñar a solucionar errores o problemas que tengan
con esos componentes que les mencioné y diagnosticarlos simplemente. Es más, lo pueden diagnosticar hasta sin hacer mediciones. Entonces vamos a ver ahorita esos componentes para que si ustedes ahorita, como saben que no estamos grabando, pero no quieren perder detalle de esto, pueden ir anotando y si quieren puedo repetir lo que hace ese componente y cómo se podría solucionar. ¿Sale? Porque les digo, de 10 consolas que les lleguen a su taller, supongamos Xbox One, de 10 que les caigan, 8 por lo menos van a ser de fallas de los componentes que acabamos de mencionar. Y los otros 2 podrían ser ya un daño más grave. APU, memorias RAM, South Bridge, NAND Flash, ¿sale? O algún corto en algún otro componente que es muy difícil de detectar a menos que tengamos osciloscopio, cámara térmica, etc. Pero esas ya son fallas. No de todos los días les van a llegar. Entonces, de todos los componentes que mencioné, ¿con cuál quieren que comencemos a ver qué falla provocaría y cómo podríamos solucionarlo? Ustedes díganme. Para mí el filtro, profe. ¿El filtro? ¿Los filtros? ¿EMI? El filtro que está ahí al pie del conector HMI, profe, ¿se acuerda? Que está al lado del capacitor. Que su merced me dijo que también falla bastante. El que está al pie de su mano. A mano derecha. Ese. ¿Este? El de abajo, profe. Ay, caray. El cuadrito que está ahí. Que su merced dijo. Ese, sí, señor. Esta es una bobina. Ah, ya, ¿Sí? profe. Sí, señor, era ese. Esta bobina pues, solamente podría fallar si nos fallara el regulador de 5 volts. ¿De 5? Sí, creo que sí. 5. Si no me recuerdo, aquí recibe 5 volts. 5 volts ¿Es para desde las aquí. USBs ese? ¿Mandé? Ese es para las USBs, ¿no? Para esto viene para USBs y conectores de aquí, de lo que es el lector, Ah, el ok. lector de discos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, si tú quisieras diagnosticar de por qué, bueno, es que normalmente se puede, lo único que hace es que se abre o no nos da la medición que debe de haber en el diagrama. Entonces, para ello necesitaríamos el diagrama para ver qué medición debe de arrojar y una vez que tengamos la medición, comenzar a medir. Medimos con nuestro multímetro en medición de voltaje, ¿sale? Perdón, de ohmios, para ver cuántos ohms nos manda y en voltaje para ver si está recibiendo bien su voltaje aquí o se está reduciendo. Pero normalmente si nos llegara a marcar mal este regulador, ay güey, se me fue de que me estoy durmiendo. Esta bobina, si marcara mal esta bobina, lo más seguro es que nuestro regulador de 5 volts es el que está provocando eso. Entonces, nuestro regulador de 5 volts, a ver si lo alcanzan a ver. Nuestro regulador de 5 volts, 3.3, 3.3. Ok, aquí está. Este reguladorcito que ven aquí se encarga de los 5 volts, este pequeñito que ven aquí.
Este se encarga de los 3.3. Luego tenemos otro regulador. Otro regulador. Acá. 3.3. Y este. Ahí no ven, ¿verdad? Ahí ya ven. Sí. Sí. Este que tenemos aquí, este es el de nuestro regulador de 1.8 volts. Este. ¿Sale? 1.8, 5, 3.3. Y 12 volts pues entran acá, desde la mera fuente de alimentación. Desde aquí. Ahora, cuando nosotros queremos revisar, supongamos que nos llega una consola que no enciende. ¿Qué es lo primero que debemos revisar? Bueno, lo primero, en mi caso, lo que yo hago es revisar cuáles son el estado de mis voltajes en placa. Revisar si tengo por lo menos presentes mis voltajes de standby. ¿Cuáles son los voltajes de standby? 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, 1.8 volts y 1.2 volts. 1.1 es 1.1 volts. ¿Dónde los vamos a localizar esos voltajes para nosotros diagnosticar el standby? A ver si se alcanza a apreciar. Si no alcanzan a apreciar, me dicen para hacer un poquito más cerca la placa. Si nosotros queremos diagnosticar nuestros 12 volts, con el hecho de tocar cualquiera de estos capacitores, nos tiene que arrojar 12 volts. Tocamos, por ejemplo, aquí 12 volts. Es más, a ver. Creo que tengo una fuente aquí para que vean. Ni sé si sirve esta placa, ahí la tengo tirada. Pero a lo mejor sirve, si no, ahorita nos explota aquí. Tengo una fuente. ¿Para qué? Para energizar la placa con la fuente de poder o la fuente de alimentación, ¿cuánto voltaje? Necesitaría ver cuánto se alimenta. Creo que son 12 volts a 13 amperes. Pero entonces, bien, ¿cuánto es? ¿Ese es de series, profe? De One S. Ah, No, el de serie sí es de 13.7 volts a. No, perdón, de 12 volts a 13.7 amperes. Pero de la One S, no recuerdo y no tengo una fuente. Y no tengo un conector. No voy a hacer un conector de este para mi fuente, para mi fuente de alimentación de aquí del taller. Bueno, se cancela. Pero bueno, pondríamos nuestro multímetro de medición de voltaje. profe, según la de One S es de 10 amperes, 12 volts. 12 volts, 10 amperes. Pero el problema es que Ah. no tengo conector. No tengo el conector para ponerle aquí. A ver si entrará. Déjenme ver, ¿eh? Si no, ahorita la explotamos. Es que no tengo conector hecho. ¿No le quedará este? No. Este ya lo tengo armado.
A ver. Ay. Debería prender aquí. No, no entra. Me esperen tantito, voy por una fuente para que no se queden con la duda de cómo revisar el standby. Sí, profe. Espérenme, voy por una fuente aquí a mi bodeguita. Ya volví. Ahora sí. A ver. Conectamos nuestra fuente de alimentación. Vamos a energizar. Listo. Ahora donde pondré para que vean. Es que como se me acabaron las pilas desde hace una semana, nada más le adapté unos cables aquí para prender mi multímetro con la fuente. Pero el detalle es que no voy a hacer contacto aquí con la placa mientras les enseño. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Pues, por ejemplo, ya tenemos nuestra consola conectada a la corriente. Voy a acercar aquí así. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a tocar con punta negativa alguna tierra de nuestra placa. En mi caso, yo normalmente agarro y toco donde entra el anclaje del X-clamp, del disipador, perdón. Ahí lo dejo. Ahí ya tenemos nuestra punta tierra. Y comenzamos a revisar si tenemos los 12 volts presentes. Obviamente, esto es para revisar solamente el standby. Tocamos cualquiera de nuestros capacitores que están en la parte de aquí abajo. Y ahí, por ejemplo, tenemos, miren, tenemos los 12 volts presentes, 11.93 volts. Significa que mi línea de 12 volts está trabajando. Y que sirva esta placa, morros, la reparo y la vendo. La compré para piezas esa consola, pero tiene como un año ahí tirada. Hasta mojada, creo, ya está. Luego, ¿qué sigue? Ver que tengamos nuestros 5 volts. ¿Dónde voy a revisar los 5 volts? Tocamos arriba de estos capacitores, tocamos estos componentes. Y ahí tenemos, ¿ya vieron allá el multímetro? 5.074 volts. O sea que tenemos los 5 volts presentes. Ok, nuestro segundo voltaje de standby está presente.
¿Qué sigue? Vamos a revisar ahora nuestros 3.3 volts que salen aquí. Ahí no se ve. Ahí. Reviso. Y ahí están, miren, 3.3 volts. ¿Sale? Ahora, si yo como yo les estoy enseñando donde yo ya sé que hay esos voltajes, también en nuestra placa nos indica algunos voltajes de standby. ¿Dónde nos los indica? Déjenme ver si haciendo un poquito más abajo la cámara se va a alcanzar a notar las letras de nuestra placa. Pero antes, déjenme acomodar aquí otro poquito para que puedan ustedes como que leer bien. No, así no. Está muy lejos. Está muy lejos y no llega a mi cámara. Bueno, vamos a voltearla otra vez. De esta manera. Ahí yo creo que ahí sí le van a entender. En nuestra placa, ahorita nosotros ya sabemos que tenemos presentes los 12 volts, los 3.3, los 5 volts, pero en nuestra placa también nos va a indicar dónde podemos hacer esas mediciones de standby, de nuestros voltajes de standby. Para ello solamente tenemos que revisar nuestra placa. No sé si alcancen a notar las letras, díganme si las alcanzan a ver. Aquí tenemos que dice ¿Test point? aquí dice test point, ¿sale? Test point 400 tanto, o sea que aquí podemos testear. No sé si alcancen a ver, si lo alcanzan a ver o a ver un poquito más todavía. Y acá, a ver si se enfoca. No quiere enfocar. No. Está muy chiquitas las letras. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Sí, así, profe. Ahí está. Miren, si se dan cuenta, aquí dice test point, TP, que es un test point. Y aquí dice que hay, aquí nos dice 3P, 3 STVY. Significa que hay 3.3 del standby. ¿Sale? Entonces, si yo toco aquí, aquí debería de arrojarme una medición de 3.3 volts. ¿Sale? Aquí, nosotros como ya medimos hace ratito acá, sabemos que teníamos los 3.3. ¿Sale? Pero aquí nos dice que teníamos, si nosotros tocáramos aquí, tendríamos los 3.3. Ahora, ¿dónde más hay otro de standby? Por aquí hay otro más de standby. Miren, aquí está otro. Este que está aquí. Aquí dice test point. Y no sé si puedan leerlo. Aquí. ¿Qué voltaje creen que encontremos aquí? Leyendo aquí lo que nos dice. No sé si se alcance a ver bien. Yo creo que sí, porque yo lo estoy viendo aquí en 1.8, cámara. profe. Entonces, ¿qué voltaje tendremos que encontrar en este test point? 1.8 del standby. Si yo toco aquí con mi multímetro, tendría que tener los 1.8. Ahora, estando así, no lo voy a mover mucho para que no se desenfoque. Voy a ver si se puede ver el multímetro.
Y tenemos, ¿ya vieron? 1.8. ¿Sale? Entonces, tenemos presentes 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, 1.8 volts. Y vamos a ver uno de los voltajes más importantes, el 1.1. ¿Dónde encontramos el 1.1? A ver, yo recuerdo que si hay un test point de 1.1. Aquí está. Se desenfocó, ¿verdad? Ahí está. Aquí tenemos, miren. Ahí se ve. Aquí tenemos que dice test point, TP, y luego que dice SB1P1. ¿Sale? Que significa standby 1.1. Aquí yo tocamos aquí y debería yo de tener ahí el voltaje de 1.1 volt. ¿Qué significaría? Que el voltaje de mi APU se encuentra correcto. Yo aquí toco. Y lamentablemente si ese voltaje no está presente, ¿significa que el APU está dañado? ¿Mande? Si no tenemos Sí. el 1.1, Ajá. no que esté dañado, sino que algún componente está evitando que se genere el 1.1 volt. En teoría, si no tenemos el 1.1 volt, nuestro APU no se va a activar porque necesita un volt para activarse. Si no tenemos el 1.1, obviamente no va a encender nuestra consola porque nos está faltando ese voltaje. Entonces, ahí nosotros tendríamos que revisar, por ejemplo, que nuestro regulador, acá tenemos el regulador de 1.1. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí miren. Sí, sí se nota, sí. Este, de 1.1. ¿Dónde podríamos revisar también nuestro voltaje de 1.1? Aquí, yo toco aquí. Y ahí tenemos, bueno, este es 1.2, me marca aquí 1.2. Vean. A veces el voltaje cambia un poquito por algunos componentes, pero ahí está, miren, 1.2. Pero está muy cerca del 1.1. ¿Sale? Entonces, tal vez esta placa sí sirva. Tengo todos los voltajes de standby. A lo mejor sí prende esta consola, ya está medio curiosidad. Entonces, si no Profe, tengo tenemos. una duda. A ver, dime. Por ejemplo, yo también tengo una placa del One S, Ah, pero prende y como a los 3 segundos se apaga la consola. se apaga. ¿Qué Ok. es lo primero que yo tendría que revisar para dar con el componente que está mal? Por la fuente, Primero que ¿no? nada esto. Bueno, es que miren, la fuente de alimentación normalmente cuando falla, no va a ser la falla de encender y apagar. Hay algunos colegas que han hecho comentarios de que no, que sí, que la fuente, una vez me pasó que sí era la fuente y encendía y apagaba. Yo lo veo muy, muy raro, nunca me ha tocado a mí un caso así de que sea la fuente que haga que la consola encienda y se apague. O sea, hablamos de que encienda y en un instante, en cuanto le enciendes, o sea, hace el sonido tirit y luego tururut, se apaga. A eso me refiero con enciende y apaga. No me refiero a que encienda, tururut, esperamos unos, no sé, 5 o 10 segundos y tururut, se apaga. ¿Sale? Cuando es un encendido y apagado instantáneo casi, significa que hay un corto en placa. Es muy imposible que vaya a ser
la fuente de alimentación. Cuando nuestra fuente de alimentación falla, es o la consola no enciende nada, o solamente se activa el standby y de ahí desaparece. En el caso de la OneFat, si se dan cuenta, cuando la fuente de alimentación falla, solamente hace el sonido de encendido, pero no enciende la consola. Nunca enciende el foquito. Cuando falla la fuente de alimentación, o de plano no prende nada. Entonces, la fuente de alimentación normalmente no va a hacer que la consola marque un signo de corto. El encender y apagar es un síntoma de corto. ¿Sale? Lo que hace la consola es, en cuanto enciendes tú, analiza los componentes, pero al detectar un fallo, la consola entra en modo de protección y por eso se vuelve a apagar. No va a encender nunca hasta que no repares ese corto. La prueba la puedes hacer ¿cómo? Bueno, cambias la fuente y verás que no se soluciona. No sé si ya lo hayas hecho, Fernanda, de cambiar la fuente y verás que no se va a solucionar. Sí, Entonces, lo hice y no, es lo seguí. mismo. Ajá. Entonces, es como les digo, cuando es un encendido y apagado, es improbable que vaya a ser la fuente de alimentación. ¿Sale? La fuente de alimentación normalmente su falla es enciende normal, pero en cuanto abramos algún juego, al utilizar obviamente más voltaje, más carga de la batería, de la fuente no la va a soportar y se va a apagar la consola. Esa es una de las fallas que puede ocasionar. Otra de las fallas es que de plano no enciende nada. Y la otra es que solamente vamos a tener los voltajes de standby, pero jamás va a arrancar la consola. ¿Por qué? Porque al arrancar la consola va a tratar de consumir más amperaje, lo cual la fuente no los va a aguantar y se va a apagar. Esos son síntomas que puede provocar la fuente de alimentación. Pero el encendido y apagado es siempre síntoma de corto. No, nunca la van a solucionar cambiando fuente de alimentación. Ahí ya requiere empezar el diagnóstico en placa. ¿Cuál es el primer diagnóstico? Supongamos que esta consola prende y se apaga. Vamos a desconectar la fuente. Esto aplica tanto para Xbox One Fat, One S, One X, Series S, Series X. ¿Sale? Como sabemos, trabajan todas igual, sean PlayStation, sean Xbox, sean Nintendo. Pero es más fácil encontrar coincidencias en cortos, en placas de PlayStation y Xbox. El Nintendo ya a veces cambia un poquito. Ok. ¿Cuál es el primer diagnóstico que haríamos? Supongamos que esta consola prende y se apaga. Supongamos. Yo tengo mi placa. Ajá, dime, a ver. A revisar los voltajes de standby. Revisaríamos cuando no prende una consola. El primer diagnóstico que yo les recomendaría es revisar que no tengamos un corto en la línea de 12 volts, que es muy común que pase. ¿Cómo vamos a revisar de manera rápida sin desarmar toda nuestra consola? Simplemente desconectando nuestra fuente de alimentación, totalmente la consola montada en su carcasa. Solamente vamos a quitar la fuente de alimentación, o más bien dicho, desconectarla únicamente. Y lo que vamos a hacer es, sobre nuestro ventilador, en el disipador de nuestro ventilador, como saben, tiene como un metal debajo del ventilador. Vamos a colocar la punta roja encajado ahí en nuestro ventilador. No importa que el ventilador se vaya a atorar por girar o algo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a encender. Colocamos, supongamos que ya encajamos nuestro punta roja en el ventilador, en el metal del ventilador, en el mero disipador. Y con la punta negra vamos a tocar cualquiera de estos pines. Ahora déjenme bajar otra vez la toma. Cualquiera de estos pines que están en la parte de arriba de nuestra fuente de alimentación. Bueno, en la parte de abajo sería.
¿Sale? Así como está. Acuérdense del brochecito este. No la primera línea, la segunda línea. Yo con mi multímetro en medición de continuidad, muy importante, medición de continuidad, voy a tocar, ahora sí, ya teniendo mi punta roja en negativo y con la punta negra vamos a tocar el positivo de nuestra fuente de alimentación. Toco. Ahí a mí me provoca un pitido, pero es porque están cargados nuestros filtros. Ahorita ya se cayó el multímetro, ya no hay ningún pitido. Normalmente eso pasaría si nosotros encendemos la consola o la tuvimos conectada a la luz. ¿Sale? Pero al colocar nosotros nuestro multímetro y dejarlo ahí un ratito, se va a descargar y tendría que dejar de sonar el pitido. Si el pitido es infinito, no se quita, significa que tenemos corto en la línea de 12 volts. Yo al tocar aquí, después de haber encendido la consola o de haber hecho la prueba de si de verdad no prende, mi multímetro va a pitar solamente como unos 2 segundos. Después se va a callar. Si yo vuelvo a quitar el multímetro y lo vuelvo a colocar, ya no tiene que haber un pitido. ¿Sale? Ahí ya no hizo ningún pitido. Significa que no tengo corto en mi línea de 12 volts. Si yo al conectarlo, en el multímetro, al hacer contacto con el pin que les menciono, me hiciera un pitido y no se quita, hay corto. Lo vuelvo a quitar y lo vuelvo a poner y vuelve a pitar, significa que sí hay corto. Entonces, ahí prácticamente tendríamos diagnosticado en un 98% nuestra consola y sabríamos a dónde dirigirnos y revisar. Si yo ya encontré corto en la línea de 12 volts, ¿a dónde tendríamos que irnos a revisar? Ayer les mencioné, o bueno, de hecho, ahorita, hace un momento que, ¿quién fue? Creo que Isaac, o no me acuerdo quién, preguntó que si estaban interconectados los capacitores. ¿Dónde tendría yo que revisar? Toca revisar los MOSFETs chiquitos que están ahí en la línea de 12 volts, ¿no? Vamos, exactamente, vamos a revisar los MOSFET porque aquí es donde se maneja la línea de 12 volts. ¿Cómo vamos a revisar los MOSFET? En caída de tensión. Podemos hacerlo, como dice aquí el compañero, podemos hacerlo en medición de continuidad, lo podemos hacer en diodo también. Yo normalmente utilizo continuidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Déjenme hacer zoom. Ahí se ve bien, sí se ve bien ahí. Déjenme hacer un poquito más. Ahí se ve bien, ¿no? Se ven bien los MOSFET. Sí, profe. Ok, con mi punta roja en negativo, aquí tenemos la punta roja en negativo, con la punta negra en medición de continuidad, vamos a tocar el cuarto pin después del punto guía. Si se dan cuenta, en cada uno de los MOSFET tenemos un punto guía que es el que nos indica en qué posición debemos de volver a soldar nuestro MOSFET. En este caso nos indica que el MOSFET debe de ir apuntando hacia este pequeño círculo. ¿Ya vieron? Aquí está el círculo y aquí está el círculo. Entonces, para medir nuestro MOSFET, lo que vamos a hacer es en medición de continuidad, vamos a tocar el cuarto pin, sería 1, 2, 3 y 4. Toco el cuarto pin. Hace pitido, tiene corto este MOSFET. No hace pitido, está correcto. ¿Sale? Pero ahorita les voy a explicar otra cosa a pesar de que no haya un pitido. ¿Sale? Entonces, yo toco aquí el cuarto pin y me marca que no hay corto. ¿Vale? Me paso al que sigue. Reviso y no hay corto. Me paso al que sigue. Reviso
y no hay corto. ¿Sale? ¿Qué significa ahí? Que si no tenemos corto en esos MOSFET, significa que nuestra consola debería de encender. Pero supongamos que hizo el pitido en nuestro conector de la fuente y hemos diagnosticado que hay un corto en la línea de 12 volts. Vamos a hacer la misma medición. Supongamos que toco aquí el cuarto pin, no hay un pitido, tocamos acá, aquí hay un pitido, tocamos acá y aquí no hay pitido. ¿Dónde está el corto ahí? ¿Qué tendríamos que cambiar? Primero levantar el MOSFET para ver si sigue pitando. Exactamente. Como este MOSFET nos hizo el pitido, tendríamos que quitar este MOSFET y volver a tocar el pin donde se solda, el que sería el cuarto. Tendríamos que tocar la pista, la tocamos, no hay corto. Ok, eso es todo. Ya tenemos reparada prácticamente en un 99% nuestra consola. Ponemos un MOSFET funcional que sepamos que está bueno. Y antes de encender la consola volvemos a revisar. Yo ya coloqué mi MOSFET, vuelvo a medir aquí. Ok, no hay pitido. Perfecto. ¿Sale? ¿Qué sigue ahora antes de encender yo mi consola? Voy a revisar qué mediciones me da sin encender mi consola. No sé, contacto aquí. Está. Y tenemos ahí, por ejemplo, 487. ¿Sale? 487 ohms. Me paso al otro y tiene 492. Me paso al otro y este tiene 511. ¿Sale? Normalmente estamos dentro del rango que debe de medirnos nuestros MOSFET sin encender nuestra consola. ¿Sale? Estamos dentro de ese rango. Normalmente los MOSFET de Xbox One van desde los 400 hasta máximo los 600 ohms. A veces ahí van a encontrarse consolas que les miden 420, 450, 500 y a veces hasta 680. ¿Sale? Ahí desconozco por qué tienen distintas mediciones. Perdón, profe, ¿pero qué no es de 400 a 800 el rango? 400, 800, bueno, 700 casi. Bueno, es que sí he encontrado. Ajá, yo también he encontrado. Pero bueno, pongamos un rango de 400 a 800. Ya más de 800 ya no está tan bien ahí. ¿Sale? Habría que checar por qué. ¿Sale? Pero máximo pónganle ahí de 400 a 800. ¿Sale? Máximo. Pero tienen que estar parejos todos. Si yo, por ejemplo, mido este y me mide 750, mido este y me mide 420, mido este y me mide 710. ¿Cuál creen ustedes que está bien y cuál está mal? ¿Cuáles están bien y cuáles están mal? Obviamente esto que ya no hay pitido en ninguno de los tres, ¿sale? No hay corto en ninguno de los tres, pero midiendo su ohmiaje, nos arroja 790, 420 y 710. ¿Cuál creen ustedes que es el que está bien y cuál es el que está mal? Recuerden que podemos tener la medición, ya sean desde los 400 hasta los 800 máximo.
pero no puede haber mucha diferencia en la medición que hagamos. Por eso le estoy poniendo el ejemplo para que ustedes me digan cuál creen ustedes que está mal. Este nos está midiendo 780. Este nos está midiendo 420. Y este nos está midiendo 710. ¿Cuál creen ustedes que está mal? El de en medio estaría mal, ¿verdad? Porque tenemos dos que están casi dentro del mismo rango, cerca de los 800. Pero este está demasiado desvalorizado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que revisar que no haya ningún otro componente que esté interfiriendo con el ohmeaje de este componente. Tendríamos que revisar que nuestros capacitores estén bien. Tendríamos que revisar que nuestro reguladorcito este que está aquí esté bien. O cambiar nuestro MOSFET nuevamente para revisar si ahora con el nuevo ya tenemos nuevamente bien nuestras mediciones. Supongamos que ya revisamos ya revisamos que todo está bien. Entonces ahí agarramos, o igual, si no quieren revisar esto, si tienen duda de pues agarran, lo quitan, ponen otro y vuelven a revisar. Ok, tengo aquí, mira, ahora ya tengo 650, aquí tengo 630 y aquí tengo 700 cerrados. ¿Creen que estén bien o creen que hay uno malo? Están bien, profe, están dentro del rango. Están dentro de su mismo rango casi los tres, ¿verdad? Es muy poquita la diferencia. Podríamos decir que está mal la diferencia de rango cuando tenemos, por ejemplo, 700, 700, 300 o 400 en uno. Pero si tenemos 700, 680, 692 o 690, significa que están bien porque están dentro del rango, ¿sale? Están muy cerca uno del otro, ¿sale? Entonces ahí tenemos bien todo. Ahora, para no enredarlos tanto, encontramos corto en la línea de 12 volts. Revisamos nuestros MOSFET, solamente nos pitó uno, ese vamos a cambiar. Lo cambiamos, revisamos nuevamente, no hay corto. Ahora reviso nuevamente qué mediciones me da y verifico que estén dentro del rango. Pueden ser que todos estén dentro del rango de 400, dentro del rango de 500, dentro del rango de 600, dentro del rango de 700 y máximo dentro del rango de 800. ¿Sale? Yo nunca me he encontrado una que esté dentro del rango de 900 ohms. ¿Sale? Entonces, por el tiempo que yo llevo reparando y que reparé este tipo de fallas, sé que lo máximo que he llegado a encontrar es en un rango de 800 y no es ni de 870, es como 820, 830. ¿Sale? Entonces, ya revisé que todos estén dentro del rango, ya revisé que todos no tengan corto. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ya podemos conectar nuestra fuente de alimentación, la alimentamos y hacemos nuestro primer encendido. Tocamos nuestro botón de encendido, nuestra consola va a hacer su pitido de encendido, va a hacer un análisis de todos sus componentes y nuevamente va a arrancar con todo y el ventilador. Si sucede eso, hasta ahí se acabó la reparación. Ya no hay que hacerle nada. Ya tenemos reparada nuestra consola y su diagnóstico realmente fue fácil. ¿Por qué? Nos tardamos más en explicarlo, pero realmente, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue, reviso conector. ¿Tengo corto o no tengo corto? No tengo, significa que está bien mi línea de 12 volts. Si tengo, ok, tengo mal mi línea de 12 volts. No voy a revisar nada más de la placa. No necesito revisar toda la placa. Me voy a ir directamente a donde se manejan los 12 volts. Me vengo los MOSFET y reviso. Encuentro uno en corto, lo quito, pongo uno nuevo, reviso que estén dentro del valor y que no haya corto. Y ahora sí, aprender nuestra consola. 1% de plano que tenga otro daño aparte la consola.
después de los MOSFET. Pero normalmente cuando encontramos daño en MOSFET debería de encender nuevamente una vez reparando la línea, ¿sale? Recuperando nuevamente toda la conexión de los 12 volts. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe, Yo- todo No, bien. señor. A mí me quedó una duda, profe, de los voltajes de standby, cómo diagnosticar cada uno, por ejemplo, si hace falta alguno, cómo podemos hacer que regrese, no sé cómo se dice. Cada uno tiene su regulador. Cada uno tiene su regulador. Se los mostré ahorita. Si tienen el compilado, obviamente en el diagrama viene también cada regulador y dónde lo pueden localizar. ¿Sale? Si nos falta, por ejemplo, los 5 volts, simplemente tendríamos que irnos directo al regulador de 5 volts, revisar su pin donde entra, donde sale la línea de 5 volts y medimos. No tenemos los 5 volts, tenemos 2.2 volts. Ah, ok, perfecto. Con eso ya no necesito medir otra cosa. Voy a levantar mi componente, voy a poner uno nuevo y vuelvo a medir. Conecto, no enciendo, solamente reviso voltajes de standby. Regresaron mis 5 volts, hasta ahí se acabó. Ya tendría que encender nuevamente nuestra consola. Nuestra consola no va a encender si nos hace falta un voltaje de standby. Obviamente, si no tenemos los 12 volts, definitivamente no va a prender. Si nos hacen falta los 5 volts, tampoco va a prender. Si nos hacen falta los 3.3, 1.8, 1.1, no va a prender nuestra consola. Nuestra consola necesita a fuerza tener presentes todos esos voltajes de standby, porque cada uno controla algo importante. En el caso del 1.1, pues controla el voltaje de nuestro APU. Si no se encuentra presente, nuestro APU está apagado, no se activa, por ende nuestra consola no va a prender. Los 3.3 pues pueden activar lo que son, no, 3.3 no, los 5 volts activan el disco duro, activan, ¿qué más activan? Ya no me acuerdo. Activan los módulos de Wi-Fi y Bluetooth. Si no está, obviamente no van a prender, pero lo detecta como corto y se va a apagar. ¿Por qué? Porque les digo, necesitamos a fuerza todos los voltajes. ¿Otra duda? ¿Algo más? También Y lo que por Les digo, puede normalmente, ocasionar que se apague, profe, es el botón de encendido, ¿no? ¿cómo? A ver, no te escuché bien. También lo que podría provocar que no encienda o que prenda y se apague es el botón de encendido. Sí, bueno, el módulo de encendido puede ocasionar eso cuando se dañó por algunas cucarachas, por humedad o de plano porque falló pues todo el módulo. Al fallar el módulo, significa que se pone en corto también nuestro Bluetooth. Al ponerse en corto el Bluetooth, obviamente manda la señal a nuestro a nuestro procesador, a nuestro APU. El APU detecta eso y va a decir, ok, no enciendo porque aquí noto algo raro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Bluetooth maneja voltaje de 5 volts. ¿Sale? Entonces, el equipo va a detectar que no puede continuar, no puede cerrar el circuito de los 5 volts porque hay un componente que no está funcionando y por ende la consola no va a prender, se va a proteger. ¿Sale? Eso con el módulo de encendido. El módulo de encendido, recuerden, es donde va el botón de encendido. No es que falle el botón, sino que se pone en corto el mero módulo, el módulo de Bluetooth. Porque el botón, pues es simplemente un botón. Si se dan cuenta en el Nintendo, en el Xbox Series, lo separaron. Pusieron aparte el módulo Bluetooth y ya nada más dejaron el puro botoncito de encendido solo. Aquí lo tenemos, miren. ¿Sale? Lo separaron en la Xbox Series. Ya no lo quisieron junto con el otro módulo. Que de igual manera podría ocasionar lo mismo.
Si falla ese módulo, el Bluetooth, podría ser que no encienda nuestra consola o que prenda y se apague. O en algunos casos puede llegar a prender, pero no va a detectar ningún control. ¿Sale? O más bien dicho, es lo más seguro que no detecte controles. Bien, le vamos a dejar hasta aquí y mañana seguimos con los demás componentes. Pensé que íbamos a poder ir más rápido con los componentes, pero miren, todavía nos va a faltar el retimer, y del retimer en fallas de video sí son muchísimas cosas que debemos de revisar. No muchas pues, sino que explicar varias cosas, porque solamente en el puro fallas de video tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piezas que pueden evitar que no tengamos video. Y cada una de ellas se tiene que diagnosticar, se tiene que reparar para que podamos nuevamente tener video. ¿Sale? Entonces, mañana le seguimos. Miren, no importa si nos pasamos de días. Bueno, más bien dicho, no sé si les importe. Normalmente yo siempre pongo pocos días de curso, pero al final me aviento más días porque pues me gusta que tengan todos los temas que les dije. A veces siento que va a ser rápido, pero luego me emociono y les explico de muchas maneras cosas que a mí me pasaron para que a ustedes no les vayan a pasar. Entonces no sé si hay algún problema o tienen a fuerza contados los 7 días para el curso. No, Si no, para No hay avanzarle problema, más. No, no profe, hay que lío. no aprenda. profe, Ok, bueno, más que una pregunta, una consulta de una a One ver. S. Tengo una One S con un problema, el error es 102. Ya le cambié varios discos duros, ya le reinstalé el otro y no pasa de 63% del proceso, puede reinstalar el sistema. No sé qué problema sea. He visto algunos videos así en foros que puede ser problema en placa, que no pasa suficiente voltaje o algo así. Hay que revisar el voltaje que esté alimentándose bien aquí. Revisa los Ah, voltajes. Esa sería una. La otra, mira, a mí me llegó a pasar en 2 ocasiones que exactamente me hacía eso. Llegaba a 98% y ya no pasaba. Y en otras llegaba 99%, o bueno, no recuerdo en qué porcentaje, creo que es el 80%, que es cuando se reinicia y vuelve a encender. Entonces la mía se reiniciaba, ya no encendía. Cuando yo la encendía me aparecía errores, ciento tanto. Entonces, una de las soluciones que yo encontré para eso es no lo hagas con una memoria USB y dale formato al disco duro desde la computadora. O sea, no nada más coloques el disco duro y que el Xbox ahí le dé formato. Porque a mí me pasó así. Yo probé 15 discos duros y con ninguno jaló. Entonces dije, pero ¿por qué no jala si todos mis discos duros sirven? Entonces lo que hice fue eso. Dije, a ver, lo voy a hacer con un disco duro. Y efectivamente, cuando puse el disco duro, ya no me hizo la falla. Lo que me ocasionaba la falla era la USB. Y ni porque yo ya había cambiado la USB. No sé qué tenía esa consola que no me permitía terminar el proceso con ninguna USB ni con ningún disco duro hasta que lo hice desde un disco externo la instalación. O sea, utilicé un disco externo como si fuera el USB. Ahí metí lo del system y ahora sí hice todo el proceso. Y ahí funcionó. En el otro caso fue lo mismo, no me permitía terminar el proceso. Yo ya tenía el disco duro como USB y ahí tampoco me funcionaba, ya no sabía qué hacer. Entonces dije, a ver, yo antes normalmente hacía los formatos con la computadora. No tenía tanta experiencia como ahora y yo pensaba que la única manera de darle formato al disco duro era con el propio Xbox, conectarlo directamente virgen al Xbox y que el Xbox le diera el formato. Pero no, después encontré la forma con un programa darle el formato para que fuera compatible para el Xbox, o sea que formara él las particiones desde la computadora. Y una vez que me diera las particiones, ahora sí yo colocaba mi disco duro y en automático no permitía que apareciera el error. Yo encendía la consola, que arrancara directamente
en el modo seguro o en el modo donde aparece que si queremos instalar por USB, y ya yo le seleccionaba manualmente que iniciara desde la USB, que se instalara el software por USB de manera offline, y así me funcionó. Entonces, desde esas dos fallas que tuve y que me causaron, no creas que 1 hora o 2 horas, como 3 días estuve batallando, jamás lo he vuelto a hacer así, de que nada más coloco el disco duro a la USB, digo, a la consola. ¿Perdón? Yo la tengo un mes ahí, esa consola. Hazlo así, a lo mejor y se te soluciona de esa manera. Porque anteriormente ¿quién se es encendía. el que tiene? ¿Quién es el que tiene la USB? Digo, la Series S, digo, la One S. Yo. O sea, Javier. Javier. En Discord, Psycro. Psycro. ¿Tú ya estuviste en el curso anterior? Sí, ¿no? Sí, ya. Ya tienes el compilado tú. Sí, ya lo tengo. En el compilado ahí viene el programa que te digo, el HDD Master, algo así se llama. Hazlo con ese, mete tu disco duro, dale formato con eso, pero antes elimina todas las particiones desde administrador de discos. Elimínale todo el formato que quede en color negro y lo formateas. Y ahora sí, lo abres con el HDD Master, le das el formato y que termine ahí el programa. Una vez que lo termine, conectas tu disco duro y te recomiendo que el archivo de instalación lo metas en un disco externo, no en una USB. Lo conectas, además de que es muchísimo más rápido, termina el proceso más rápido que con una USB. Y bueno, yo quiero asegurarte que en un 90%, yo creo que sacas ya esa consola. Y el 10% que de plano sí funcionaba, sí iniciaba el sistema, pero el disco duro estaba dañado y en estado crítico. Y te tardaba como 3 minutos en encender. Entonces, pero ya nunca me dejó instalar el sistema. Sí, yo siento que sí es eso. Entonces, es que a veces se queda grabado el error en la NAND. A mí ya me ha pasado eso, que se queda grabado el error en la NAND. Y investigando en aquel tiempo en otros foros, fue lo que decían, que la NAND, y que según pues que la quitaras y la volvieras a poner para que se limpiara toda la caché y no sé qué, y pues dije, en aquel tiempo no sabía hacer revaling. Y dije, no lo voy a hacer. Sí, dije, no lo voy a hacer. Y pero ya con el tiempo, pues vas agarrando experiencia de tus propias fallas que te caen. Y te digo, haz eso y yo siento que queda con eso que te digo. O sea, dale formato con la computadora al disco duro, métele el sistema por un disco externo y listo. Porque error de lector es 100, ¿verdad? El de la lectora es 100. Sí, ahí sí ya ni con 300 discos externos ni 400 discos duros buenos va a jalar hasta que repares la lectora. He probado eso de las particiones y hacerlo con discos externos. Lo voy a probar mañana. Gracias. Hazlo y a ver si se sale. Yo digo que sí, pero igual ahí comentas que se puede. Ajá. Sale, entonces le dejamos aquí, chavos, y nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. ¿Qué día es mañana? ¿Jueves? Sí, es jueves. Es jueves mañana, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, está bien. Entonces nos vemos mañana. Hasta aquí todo claro, no les quedó ninguna duda de nada. Cuando les quede duda, ustedes díganla, yo puedo repetir el tema las veces que quiera. Entonces, hasta aquí va todo bien. Sí, si quieres, mañana, porque yo sí me quedé pues con poquitas más dudas sobre cómo encontrar pues el componente culpable del encendido y apagado. Bueno, del problema pues que le había dicho. Mañana vamos a seguir viendo componentes que provocan eso. Esta que vimos ahorita es solamente una de las fallas que puede hacer que encienda y se apague los MOSFET. Pero encienda y se apague puede ser el chip Realtek, puede ser nuestro IC de Power. ¿Sale? Ok, profe, sí está muy bien. Mañana vamos a seguir viendo las fallas comunes de prende y se apaga. ¿Sale?
Ahorita vimos apenas una de las fallas que hacen que prenda y se apague. Mañana vamos a ver si vemos el Realtek y el IC de Power juntos, que son prácticamente las 3 fallas que pueden hacer que prenda y se apague. La otra podría ser lo que es el módulo de encendido, serían 4. Bueno, hay otras fallas que pueden hacer que prenda y apague, pero allá necesitaríamos estar en el curso avanzado para ver osciloscopio, por ejemplo, cuando nos falla alguna de las RAM, ¿sale? Cuando sea el Soul Bridge, para diagnosticarlo, esos ya se ven un poquito más avanzado. Pero los comunes, los que siempre llegan, pues es Realtek, NSP o el IC de Power, ¿sale? Entonces mañana vemos eso. Y el standby, que nos haga falta un voltaje. Primero revisa, ahorita si es revisa que tengas todos tus voltajes. Si ves que te falta uno, dices, ok, ya vi que me falta un voltaje. Si no te quieres esperar hasta mañana a decirnos si es que te va a faltar un voltaje, ahí puedes investigar en YouTube o en Google, ponle, me faltan 3.3 volts, pongamos en Xbox One S, y ya va a haber algún foro donde hayan platicado de eso y cuál es el regulador que los controla. Ya podrías ver si puedes solucionarlo por ti misma. Ok, ¿Sale? muchas gracias, profe. Entonces nos vemos mañana, chavos. Descansen. Goodbye. Gracias, Señor, buen profe. día. Dale, profe. Esta mañana.